Vamos a ver el proyecto de Código Penal del año 1960, es decir, el proyecto elaborado por Sebastián Soler, conocido también como Proyecto Soler. En el año 1958, el Poder Ejecutivo Nacional encomendó a Sebastián Soler la redacción de un proyecto de Código Penal. Esa redacción le llevó a Soler 2 años. Cuando terminó con la redacción de lo que sería su proyecto, pasó a un análisis de una comisión especial formada por representantes de distintas universidades, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Colegio de Abogados, en fin, una conformación plural que tenía esa comisión. Hizo una revisión del proyecto de Soler e hizo una cantidad de propuestas de modificación, dando su aprobación en general. Esas propuestas de la comisión fueron aceptadas, algunas por Sebastián Soler, otras no, rechazadas con fundamentación, y de esa forma el proyecto Soler fue elevado al Ministerio de Educación y Justicia y el Poder Ejecutivo lo envía al Congreso de la Nación en el año 1960, donde se inicia el tratamiento en la Cámara de Diputados. Ese tratamiento, discusión del proyecto de Código Penal fue interrumpida por el golpe de Estado en el año 1962, se vieron interrumpidas las sesiones legislativas, de modo que quedó inconclusa la tarea de intentar sancionar este nuevo proyecto de Código Penal. Sin embargo, cabe destacar en este proyecto de Soler, en primer lugar, que corta con esa tradición de los últimos proyectos de Código Penal que veníamos viendo, desde el proyecto Colgome en 1937, el proyecto Peco de Benedetti, Levene, todos venían instaurando en esos proyectos, o pretendían en la legislación instaurar las ideas del positivismo criminológico. Es decir, todo estaba centrado en la idea de la peligrosidad. Todos esos proyectos, como vimos, tenían un capítulo especial dedicado al delincuente. Es decir, que de alguna manera, más o menos, todos estos proyectos tenían en común su coincidencia con las ideas del positivismo criminológico. Bien, el proyecto de Sebastián Soler de 1960, así como la obra de Sebastián Soler como doctrinario, va a cortar con esa hegemonía del positivismo criminológico. Ya el proyecto de Soler no tiene prácticamente grandes referencias a la peligrosidad del autor, o si las tiene son mínimas, y se va a instaurar a partir de este proyecto en 1960 el trabajo de la dogmática penal, es decir, el estudio o el análisis sistemático de la legislación penal, con la idea de que de esa forma tendríamos una mejor legislación en materia penal. Sebastián Soler fue profesor en la Universidad de Córdoba, nació en España, pero desde muy pequeño se radicó en la Argentina, vivió en Argentina, y inició su carrera como docente universitario en la Universidad de Córdoba. Publicó su Derecho Penal Argentino, una obra de 5 tomos con la parte general y especial del derecho penal. Ese fue, podemos decir, el inicio de la dogmática penal argentina, al que siguieron las obras de Ricardo Núñez, de Fontán Balestra, posteriormente de los finalistas en nuestro país, Zaffaroni, Bacigalupo. Pero ese fue el inicio de la dogmática penal, esa obra de Sebastián Soler. Posteriormente fue procurador general de la Nación, fue profesor también en la Universidad de Buenos Aires, ejerció como abogado también en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de Soler tenía, como en esto coincide con todos, o la mayoría, tenía dos partes, la parte general y la parte especial. En la primera parte, la parte general, tenía 7 títulos. Empezaba, como los anteriores, tratando la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y con relación a las personas. En este sentido, aclaraba que el Código Penal se aplicaría solamente a los mayores de 18 años y dejaba el tratamiento para el régimen penal de menores a una ley especial que debería dictarse a ese efecto. Entonces la idea era que se aplicaba solamente a los mayores de 18 años. En el título segundo de esa parte general
que se titulaba, el nombre del título era El delito, ahí se hacía referencia a, primero, cuáles debían ser considerados los lugares de comisión del hecho, en qué lugar se debe interpretar que se comete el hecho. Para Soler era una cuestión importante definir ese tema. También definir el momento del hecho, si debía ser el momento de la acción o el momento del resultado, con referencias particulares a las formas omisivas también. Entonces, cuando él se refería al lugar y al momento de comisión del hecho, decía el lugar donde se comete la acción o el lugar donde se debía haber cometido, para hacer referencia a los supuestos omisivos. Es el primer proyecto que va a tener una referencia a, o mejor dicho, la fórmula de la equiparación para los delitos de omisión impropia. En el artículo 10, este proyecto establecía esa equiparación para los delitos impropios de omisión, estableciendo además cuáles debían ser consideradas las posiciones de garantía, de un modo muy similar a los códigos más modernos que en aquel momento empezaban a legislar la cláusula de equiparación de los delitos omisivos. Cita a pie de página, cada uno de los artículos tenía una nota a pie de página donde se explicaba el origen o las fuentes de cada uno de esos artículos. En el artículo 10 cita el Código Penal griego y alemán, que pocos años antes habían instaurado esta cláusula de equiparación para los delitos de omisión impropia. En materia de tentativa, si bien distingue entre tentativa inacabada y tentativa frustrada, o delito frustrado, mejor dicho, así lo menciona él, se vuelve la disminución obligatoria de la pena en los dos casos, comparándolo con el delito consumado. Recordemos que los dos proyectos anteriores de Benedetti y Levene propiciaban la disminución facultativa de la pena en el caso de tentativa. En cambio, Soler va a volver a la idea de que la tentativa debe necesariamente tener una pena menor en relación al delito consumado. En materia de delito imposible, hablaba expresamente el proyecto de admitir la inidoneidad en los medios y en el objeto. Esos eran los casos. Soler explicaba esto y decía que el Código Penal de 1921 genera muchas dudas cuando habla del delito imposible, que no aclara cuál es el delito imposible. Sobre eso hay mucha discusión, y por ese motivo él consideraba que debía aclararse en el texto legal qué significa la inidoneidad. Bueno, la inidoneidad para él era, la tentativa inidónea era la que se refería a la inidoneidad en los medios y en el objeto. Tenía en estos casos obviamente penas disminuidas en relación a los delitos consumados. Y admitía la exclusión total de la pena para las tentativas inidóneas solamente en lo que el texto llamaba los casos de grosera ignorancia o de superstición, cuando no provocaran ningún tipo de alarma social. Es decir, los hechos de tentativas supersticiosas o tentativas que él llama de grosera ignorancia, tal vez por referencia al código alemán, en el que se legislaba la tentativa por burda insensatez, así dicen muchos traductores, burda insensatez, no grosera ignorancia, pero seguramente que Soler tomaba como fuente la disminución del Código Penal alemán. Es decir, solamente en esos casos las tentativas inidóneas podían quedar sin pena. En los demás supuestos, todas las tentativas inidóneas debían tener una pena, aunque sea disminuida, pero debían tener una pena. Entre las causas de justificación mencionaba el cumplimiento de la ley, el estado de necesidad y la legítima defensa. En el caso de la legítima defensa, quitaba el tercer elemento, es decir, la falta de provocación suficiente, el que tenía el Código de 1921 y muchos otros proyectos posteriores incluso, porque en la concepción de Soler eso era un supuesto de exceso en la causa o exceso en las causas de justificación. Entonces, aunque en los casos en que existiera esa provocación suficiente, automáticamente se aplicaba lo que Soler preveía en el artículo 17, que era el exceso en las causas de justificación, que se aplicaban a
todas las causas de justificación. En el capítulo cuarto se consagraba expresamente una regla general de que no puede haber pena sin culpa. Entonces se definía el dolo, en la definición del dolo se abarcaba también el dolo eventual, se definía la culpa en el artículo 20 del proyecto, y en materia de error, tanto el error de hecho como el error de hecho se consideraban excluyentes de la culpabilidad, siempre y cuando no sean reprochables esos errores al autor del hecho. El estado de necesidad exculpante y la coacción eran supuestos que estaban previstos expresamente como excluyentes de la culpabilidad. El título tercero, y esta es la gran diferencia con los proyectos anteriores, el título tercero se llamaba el autor, ya no se llamaba el delincuente, como lo llamaban los otros. Esto claramente significa un desprendimiento de la idea del positivismo criminológico. Y acá estaba prevista la imputabilidad, es decir, cuáles eran los supuestos de imputabilidad. Como una novedad estaba prevista la imputabilidad disminuida, que fue uno de los puntos criticados por algunos autores de la doctrina nacional en aquel momento. Por ejemplo, José Peco expresamente criticaba la existencia de la imputabilidad disminuida, que preveía lógicamente una disminución de la pena. Se legislaba expresamente sobre el actio liberi in causa, con una pena para el delito, sea la pena del delito doloso o culposo, según que el autor se haya incapacitado voluntariamente o de manera imprudente. Pero la teoría del actio liberi in causa, que en la dogmática penal en aquel momento estaba vigente o se la reconocía como tal, se la pretendía entonces consagrar en la legislación. En materia de participación criminal se definía al instigador, al autor mediato. Con respecto al instigador, aclaraba Sebastián Soler que el instigador era quien hubiera determinado a otro intencionalmente a cometer el hecho. Fíjense que dice el que hubiera determinado a otro intencionalmente y no el que hubiera determinado a otro directamente. ¿Por qué? Explica Soler en su fundamentación que cambia la palabra directamente por el intencionalmente, porque ese directamente generaba una discusión y genera todavía en la doctrina penal argentina una discusión sobre la posibilidad de aceptar la instigación en cadena, que según Soler es posible, debe admitirse, y por eso es que cambiaba el directamente por el intencionalmente. En el título cuarto se trataban las penas, se consideraban penas principales la prisión, reclusión o multa, y como accesorias la inhabilitación absoluta y especial. Estaba prevista la llamada suspensión condicional de la pena de prisión, un instituto que sería la condena condicional, y también estaba prevista la libertad condicional. La pena de multa tomaba el sistema sueco, según el cual se fijan las penas en días multa, en función del trabajo que tiene el imputado, su capacidad económica y su ganancia diaria. En función de la ganancia diaria que tiene cada sujeto, de ahí se saca el monto del día multa. En materia de determinación judicial de la pena, se distinguía entre los supuestos que se refieren a la gravedad del hecho y los que se refieren a la personalidad del autor. Había atenuantes generales para el autor que obrare por motivo honorable, al que actuara impulsado por miseria o bajo influencia de padecimientos morales graves o injustos. También había una posibilidad de atenuación cuando el sujeto imputado se haya distinguido en su vida anterior por un comportamiento meritorio, textuales palabras del proyecto. Ya hemos visto esta atenuación en el proyecto PECO, por ejemplo. Es decir, se le podía disminuir la pena al sujeto que haya cometido un delito si es que anteriormente en su vida tuvo alguna distinción, lo cual no está muy claro, por un comportamiento meritorio. La reincidencia tenía como consecuencia agravar la pena en un tercio, es decir, automáticamente quien era considerado reincidente por ese nuevo delito ya se le debía agravar la pena en un tercio, en el mínimo y en el máximo. Estaba prevista la reclusión por tiempo indeterminado para los llamados delincuentes habituales. Y pasando a la parte especial,
vamos a destacar los aspectos principales. La división de los títulos del proyecto Soler no coincide con la división del Código Penal de 1921. En realidad en el proyecto Soler son 17 títulos. En el Código 1921 eran 12. Por ejemplo, en el homicidio simple, la pena para el homicidio simple, según el artículo 110, debía ser no menor de 8 años, es decir, establecer una pena mínima, sin establecer el máximo. Estaba previsto el homicidio por piedad, con pena de hasta 4 años de prisión, el homicidio piadoso, hasta 4 años. En materia de aborto, se definía el aborto, y se lo definía como la muerte del feto en el seno materno o mediante su expulsión prematura, un concepto que se daba también desde la doctrina, pero el texto legal del Código 1921 simplemente dice que causar un aborto. Al día de hoy todavía tenemos ese texto y hay alguna discusión todavía de cómo debe entenderse el aborto. Bueno, este texto de Soler lo definía: muerte de un feto en el seno materno o mediante su expulsión prematura. Estaba previsto el aborto por causas de honor, como si fuera un aborto atenuado, así como estaba el infanticidio, también el aborto por causas de honor. Eran impunes los abortos terapéutico y sentimental. En el caso del aborto sentimental se exigía haber iniciado la acción penal, de que exista por lo menos un proceso penal en contra del supuesto autor del abuso sexual. Entre las lesiones estaba previsto el delito de contagio venéreo. Se excluía expresamente los delitos de lesiones en caso de consentimiento de la víctima y con la finalidad de beneficiar la salud de otras personas. En la explicación de su proyecto, Sebastián Soler decía, no va a pasar mucho tiempo para que llegue el día en que las personas hagan lo que hoy llamamos trasplante de órganos. Entonces, tratando de adelantarse, hablaba de esta posibilidad de excluir la pena en las lesiones cuando se hiciere para beneficiar la salud de otro. En materia de riña, lo que se sancionaba era el mero acto de participar en la riña, es decir, se tomaba el sistema de los códigos españoles, el delito es participar en la riña y se agrava con la producción del resultado muerte o lesiones. En el capítulo de exposición de personas a peligro, que era el último entre los delitos contra las personas, aquí hay una novedad. Y esta novedad se va a imponer años después, hasta el día de hoy, y es lo que tiene que ver con la modificación del delito de abandono de personas. En el Código 1921 y en todos los proyectos que lo siguieron, se considera el delito de abandono de personas como un delito de peligro abstracto. En cambio, a partir de este proyecto en 1960, es que se lo va a considerar como un delito de peligro concreto, porque se exige la puesta en peligro de la vida o de la salud de una persona. Entonces, es necesario que además del abandono o de la exposición, este va a ser el primer proyecto que también lo divide en esas dos modalidades, exposición y abandono. De la exposición o del abandono necesariamente debe surgir un peligro concreto para la vida o la salud de la víctima. Si no existiera tal peligro concreto, no puede haber delito. Bien, obviamente este proyecto, como dije, no llegó a ser ley, no llegó a ser código vigente, pero Soler fue el autor de la reforma del año 1968, que modificó una gran cantidad de artículos del Código Penal argentino, entre ellos el artículo 106, y es a partir de esa reforma de 1968 que se instaura esta fórmula diferente para el delito de abandono de personas, y es la que tenemos hasta el día de hoy, con las agravantes por el resultado muerte, por el resultado lesiones y por el vínculo entre autor y víctima. También estaba previsto el delito de abandono de personas por causa de honor como una figura atenuada. El delito de omisión de auxilio seguía igual al Código 1921. Y un dato curioso, se iba a legislar también en este código el delito de fuga del lugar del accidente, que es un delito que tiene el Código Penal alemán y que tenía el Código Penal alemán en el momento en que Soler elaboró su proyecto, del cual copió muchas disposiciones.
De hecho, la fórmula del artículo 10 de la cláusula de equiparación de delito de omisión en gran medida se toma también de ahí. El delito de fuga del lugar de accidente consistía en el mero hecho de haber protagonizado un accidente y fugarse del lugar sin esperar la llegada de las autoridades. Esto estaba previsto en el artículo 331 como un delito contra la administración de justicia, y así está hasta el día de hoy en el Código Penal alemán. En los delitos contra el honor se reconoce a la injuria, la calumnia, la difamación calumniosa y también la difamación. Se sancionan las ofensas a la memoria del difunto. A las personas jurídicas también se las considera víctimas de estos delitos contra el honor. Se excluían expresamente los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, científica o profesional. Es decir, cuando uno hace una crítica a un autor de literatura, a un artista, a un científico, a un profesional, cuando hace una crítica sin tener un propósito ofensivo, así decía el artículo 149, eso no puede considerarse delito contra el honor. No había grandes modificaciones en los llamados delitos contra el pudor y la moralidad sexual, así se los llamaba acá a los delitos contra la honestidad, los delitos sexuales. En los delitos contra la familia se sancionaban matrimonios ilegales, atentados contra el Estado civil, sustracción de menores, incumplimiento de deberes de asistencia familiar también, igual que los proyectos anteriores. Entre los delitos contra la libertad había un capítulo dedicado a la turbación de actos religiosos y de la paz de los difuntos, también igual a proyectos anteriores. En los delitos contra la propiedad, como dato curioso, el hurto no se conceptualizaba de manera distinta a lo que ya veníamos viendo, pero sí se establecen atenuaciones para el hurto, concretamente en los casos en que se usa la cosa de manera momentánea, llamado hurto de uso, o si se tratara de alimentos para una necesidad propia o de algún familiar. En esos casos se atenuaba la pena, eran hurtos atenuados. En el robo se distinguía la pena según se utilizara fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. En este último caso la pena era más grave, de 2 a 8 años. En el caso de apoderamiento ilegítimo con fuerza en las cosas era de 1 a 6 años. El delito de estafa se definía la estafa con todos los elementos que se conocen en la normativa penal. Estaba previsto como figura autónoma distintos supuestos que hoy lo tenemos en el artículo 173, como por ejemplo el estelionato, la estafa de seguro, administración fraudulenta, retención indebida. Todos esos supuestos estaban previstos en forma separada. En el título 8 estaban los llamados delitos contra la buena fe en los negocios, ahí estaban la quiebra fraudulenta, usura. En el título 9 los delitos contra la seguridad común, con delitos o figuras muy similares al Código de 1921. Vale destacar acá que estaban los delitos contra la salud pública también, y entre los delitos contra la salud pública los delitos vinculados a estupefacientes. Se sancionaba no solamente la tenencia de estupefacientes, sino la venta de estupefaciente o la introducción al país o tenerlo en cantidades para su preparación, algo así como el almacenamiento de estupefacientes. Sería el almacenamiento, el transporte, la importación de estupefacientes, la venta. Todas estas conductas estaban sancionadas como delito en el artículo 202, pero con una pena mucho o considerablemente menor a la pena que conocemos hoy en la ley 23.737. En los proyectos anteriores también hemos visto esta particularidad. Se incluían en el Código Penal también, mejor dicho en el proyecto de Soler, los delitos contra la voluntad popular, es decir, los delitos electorales. En esto no hay novedad porque algunos proyectos anteriores también lo hacían. Los delitos contra la administración pública se dividían en 3 partes. Primero, los llamados delitos contra la autoridad pública, estos estaban en el título 14. Los delitos contra la administración de justicia, en el título 15, ahí estaba, por ejemplo, el delito de falso testimonio, falsa denuncia.
la autocalumnia también estaba prevista acá. Y el tercer grupo era el de los delitos contra los deberes de la función pública. En este caso estaba el enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, exacciones, prevaricato, etc. Y finalmente en el título 17, que era el último de la parte especial, estaban los delitos contra la fe pública. Estos eran las características principales de la parte especial de este proyecto Soler. Pero en resumen, reitero, el gran mérito de este proyecto Soler fue terminar con la corriente del positivismo criminológico y empezar a aplicar el sistema dogmático en el estudio del derecho penal.